a hablar de salud mental con la doctora Mircea Pacheco a propósito de hechos trágicos que hemos tenido en los últimos días, lo de las alucinaciones. Una persona le quita la vida a otra porque piensa que esa otra persona dijo o hizo tal cosa. ¿Cuál es el límite de las alucinaciones? Así mismo es, las alucinaciones son percepciones sin objeto. Y quería mencionar primero que es una percepción y por qué órganos las personas percibimos el mundo. Las alucinaciones, cuando vemos una persona y le queremos advertir a los familiares que tienen a alguien en casa que está mostrando esta sintomatología, que es imprescindible que le busquen ayuda médica, porque muchas veces dejan transcurrir el tiempo y dicen, no, doctora, es que no quiere ir, no lo podemos convencer. Esto no es cuestión de convencimiento, es cuestión de que usted tiene una persona que alucina es una persona que puede resultar peligrosa y que hay que andarle con tiempo, como dicen en el campo. Exactamente, hay que tomar medidas, pero inmediatas con esa persona. Esto no va a pasar probablemente por sí solo. Entonces, cuando tengan en su casa o cuando vean a alguien que tiene estos síntomas que estamos mostrando aquí, que hemos traído, a ver si nos lo presentan. Pongan la presentación de la doctora ahí pónganla, la presentación, el gráfico que ella trae, que ella prepara su sesión, mírenla ahí. Si usted ve una persona que habla solo, se ríe solo y hace cosas sin sentido, que es como lo dicen los familiares, el paciente, pero no es un hablar solo como pensar en voz alta, como que... Sí, porque todo el mundo, yo hay veces voy en el carro mío y lo que no le digo al que va al lado lo pienso. Exactamente, a veces cualquiera piensa algo en voz alta, pero esa persona no está alucinando. El que habla solo tiende a gesticular y habla como si estuviera hablándole a otra persona. Como si y convirtiera en realidad su pensamiento. Así mismo, entonces esa persona, usted va a ver que tiene como un diálogo, se llama un soliloquio. A veces en la calle podemos ver personas que van caminando y teniendo una conversación, y eso se puede, una persona perceptiva puede decir, mira, este está hablando como si estuviera escuchando. Entonces, sobre todo peleando. Sí, sobre todo peleando. Y si se ríe solo, con una risa que es inapropiada, porque nadie ha hecho un chiste, no se ha dicho nada que llame a risa, y hace cosas sin sentido, como por ejemplo guardar la comida debajo de la cama, estar todo el tiempo, cerrar todas las ventanas de la casa, dormir en el suelo porque piensa que van a disparar para la casa y cosas así, que las personas de su entorno están viendo que eso no está ocurriendo para los demás. Los niños desde pequeños en la escuela les enseñan cuáles son los órganos de los sentidos: el oído, la vista, es una de las primeras cosas que se aprende. El olfato, el gusto, el tacto, los 5 sentidos. Bien, pues a través de los 5 sentidos nosotros percibimos el mundo. ¿Y qué ocurre cuando hay una alteración? Pues esta alteración no está propiamente dicho en el órgano, sino en la parte del cerebro que percibe, que recibe esos impulsos. Y por lo tanto, de esa misma forma, las alucinaciones pues van a ir acorde con cada tipo de órgano de los sentidos. Por ejemplo, la persona pueden ver cosas que los otros que están alrededor no ven. Muchas veces son cosas diabólicas. Yo tenía un paciente que decía que yo veo el diablo que viene para arriba de mí, y eso le hace tener una conducta. ¿Por qué normalmente el paciente que alucina se siente agredido? Sí, porque este es un tipo de contenido de las alucinaciones que es muy común, sobre todo en la esquizofrenia, que es una de las... O sea, yo recuerdo que yo trabajaba en un programa que llamaba una señora, un programa de radio que llamaba una señora que decía que había unos pájaros que se estaban metiendo en su casa. Así mismo. Y que era que la iban a matar y ella... llamaba constantemente a la radio a decir eso, que ella necesitaba que fueran a ayudar. Claro, porque estas personas suelen tener entonces unas reacciones donde ellos tienden a buscar protección. Yo tenía un paciente que iba siempre a las embajadas. Él iba a la embajada de Estados Unidos, iba a la embajada de Francia, porque él aducía que esos países le estaban haciendo daño y no eran protestas Machabel. ¿Qué hacer? ¿Cómo determinar que la sintomatología
conduce al paciente que alucina? Sí, bueno, hay muchas causas que pueden hacer que el paciente alucine. Por eso es necesario que el paciente sea llevado donde un especialista, o por lo menos donde un médico que esté más o menos orientado, o si es un psicólogo que sepa que tiene que derivar el paciente al área de salud mental, a donde el psiquiatra. Y mira, y aquí te tengo algunos ejemplos de alucinaciones que pueden ocurrir. Las alucinaciones visuales son menos comunes, pero están las alucinaciones auditivas, que son las más comunes, las táctiles. Hay personas que tienen esas alucinaciones de sentir un hormigueo, y no es el tipo de hormigueo que ocurre por un trastorno neurológico, sino que sienten parásitos, insectos en todo su cuerpo. Yo sé del hormigueo por deficiencia violenta de calcio en el cuerpo. Y por tetania hipocalcémica se llama. Pero en estos casos ellos sienten que tienen parásitos que le están corriendo por su cuerpo. Están las alucinaciones, eso es parte de las táctiles, pero están las visuales, como decimos, pero las más comunes son las alucinaciones auditivas. Yo oí una voz que me dijo que matara a fulano. Exactamente, bueno. Ese es muy común. Tú mencionabas el caso triste de hace unos 6 días de una mujer, una paciente enferma mental que asesinó a su madre de una forma extremadamente violenta. Exactamente, eso es típico casi de los pacientes esquizofrénicos. Quería decir que las alucinaciones pueden estar presentes en una cantidad de trastornos mentales. Puede ser algo agudo, que cuando se corrija el trastorno, por ejemplo, puede ser un trastorno químico o biológico, como una diabetes en debut, donde el paciente primero tenemos que ver si tiene niveles elevados de azúcar, puede ser en pacientes hipertiroideos, pero también puede ser en intoxicaciones. Están las drogas alucinógenas, y hemos tenido algunos casos en pacientes con elixir de ese que usan las personas para los dolores estomacales, porque esos elixires contienen fenobarbital. Y hemos tenido casos de personas que han hecho cuadros agudos de alucinación. ¿Por el hábito del fenobarbital? O a veces solamente consumiéndolo una sola vez. Puede tener una persona que no consuma esto como un medicamento, toma una medicación, pues puede producirles de forma aguda un trastorno alucinatorio. Traumas y tumores en el cerebro pueden producir alucinaciones. Por eso es tan importante que se lleve al médico y que se haga una evaluación. Pero en cuanto a las enfermedades mentales más graves, tenemos las alucinaciones auditivas, como tú decías, Altagracia, porque las alucinaciones auditivas suelen estar muy presentes en los pacientes esquizofrénicos y tienden a tener voces comando. Esa señora que mató a la mamá, dijo en algún momento que ella escuchaba una voz que le decía, mátala. Dios mío. Y eso, los familiares a veces dicen, no, es que no lo podemos llevar porque el paciente no quiere ir, porque el paciente no quiere tomarse los medicamentos, si es que lo han llevado al médico. Familia, tienen que llevar el paciente y hay otras formas de medicarlo a los pacientes que son medicamentos de depósito en los pacientes que no se lo quieren tomar, o hacer un internamiento. A veces la familia es un poquito reticente en ese sentido. Se nos acabó el tiempo, Mircea. Muchísimas gracias. Creo que hay que seguir hablando de eso porque es un tema casi de seguridad pública. Gracias a Mircea Pacheco. A ustedes gracias. Aquí termina Enfoque Matinal. Muchas gracias.